Bienvenido a nuestro canal. Por favor, dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas los nuevos videos. Que lo disfrutes. Era sábado por la tarde, el sol acababa de ponerse creando un crepúsculo que dificultaba decidir si encender los faros. Mark Evans no tenía que decidirlo, estaba entrando a su garaje en una calle tranquila de Sharpsburg. Un momento después, un hombre delgado y de cabello oscuro emergió de una puerta lateral, llevando una bolsa de lona, un maletín y una computadora portátil. Años de experiencia le permitían manejar los objetos con facilidad. Entró a su casa sin llamar a su esposa Lisa, sabiendo que ella no estaba en casa. Fue a la sala, colocando su maletín y la computadora portátil en el sofá y su bolsa de ropa en las escaleras. Colgó su abrigo en el armario cerca de la puerta principal, luego se quitó la chaqueta y la corbata, desabrochando los primeros botones de su camisa. Acababa de regresar de una reunión regional de gerentes en ABC Industries, aunque técnicamente no era un gerente, sino el principal analista de sistemas. Su supervisor, bueno organizando al personal pero sin idea de los sistemas informáticos, lo requirió en la reunión en Pittsburgh. Le había dicho a su esposa que volvería el lunes, afirmando que la reunión sería seguida por seminarios de fin de semana. Tenía sus razones para esto y no quería regresar demasiado temprano, lamentando no haber traído ropa cómoda para el viaje, sabía que Lisa habría cuestionado por qué estaba volviendo ahora. Se duchó y se cambió a jeans y una camiseta polo. Después de una comida rápida de sobras y una botella de cerveza, leyó el periódico local en la sala, aparentando ser un esposo relajándose después de un viaje, en realidad estaba perdiendo el tiempo lidiando con una crisis personal. Había superado la negación, pero aún enfrentaba la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Pasada la medianoche, limpió la cocina, dándose cuenta de que estaba procrastinando. Incapaz de encontrar otra solución, se puso una chaqueta ligera y se dirigió a la puerta lateral recordando algo. Regresó a la sala, envió un correo electrónico desde su computadora portátil y luego salió de la casa. Después de 5 minutos en el garaje, se fue conduciendo, la puerta del garaje cerrándose detrás de él a las 7:37 am. El operador de emergencias de Sharpsburg atendió una llamada. ¿Emergencia?, preguntó. Una voz femenina de tono joven respondió. Necesito a la policía, creo que se ha cometido un crimen. ¿Dónde se encuentra, señora?, preguntó el operador. Estoy en un teléfono público en Park Drive, cerca del George Washington Park, contestó ella. El operador, entendiendo la mala conexión, preguntó. ¿Qué crimen se ha cometido, señora? ¿Fue atacada o robada? La joven mujer dudó antes de responder. No, no fui yo. Estoy bien. Estaba corriendo por el parque en la carretera de acceso a las áreas de picnic y vi un auto estacionado allí. Las puertas estaban abiertas, las luces encendidas y había mucha sangre. El operador de emergencias, ahora muy interesado, preguntó. ¿Se necesitará una ambulancia? ¿Hay heridos? No, no hay nadie allí, solo un auto vacío y sangre. Unos segundos después añadió. No miré mucho alrededor, tenía miedo de que alguien pudiera perseguirme, así que corrí a este teléfono público para llamarlos. Hiciste lo correcto, respondió el operador. Un coche está en camino y debería llegar en menos de 10 minutos. Por favor, espera a los oficiales para que puedan mostrarles la ubicación exacta. Alarmada, la llamante respondió. No, no voy a esperar. ¿Y si vienen tras de mí? Me voy a casa. Luego colgó. El operador de emergencias miró la pantalla mientras terminaba la llamada. Maldita sea, espero no haber desviado a los oficiales de algo más importante. Alrededor de las 2 de la tarde, el detective Peter Nesbitt llegó a la casa de los Evans. Una mujer rubia entró al camino de entrada. Al salir de su auto, se acercó rápidamente a ella. Disculpe, estoy buscando a la señora Evans, dijo. Ella giró sacando una maleta del auto y respondió. Soy Lisa Evans, ¿me conoce? No, señora, soy el detective Peter Nesbitt de la policía de Sharpsburg. Estamos tratando de localizar a su esposo, Mark Evans. Su auto fue encontrado abandonado en el George Washington Park esta mañana. Él mostró su placa y su identificación.
Lisa parecía preocupada, pero luego dijo: Mark está en Pittsburgh, siempre deja su auto en el aeropuerto. Debe estar equivocado, insistió el detective Nesbitt. Estamos seguros de que es su auto, tanto la placa como el VIN coinciden con su registro. Confundida, ella caminó hacia la puerta lateral. Si es su auto, debe haber sido robado en el aeropuerto. No sé qué más decirle. Nesbitt persistió. ¿Cuándo fue la última vez que habló con su esposo? ¿Podría llamarlo ahora para asegurarse de que está en Pittsburgh? ¿Tiene él un teléfono celular al que pueda llamar? Lisa se detuvo, dejó su bolso y rebuscó en su bolso por su teléfono. Me llamó ayer por la mañana desde Pittsburgh. Lo llamaré ahora, dijo. Marcó su número, pero un teléfono sonó en el bolsillo del detective. Él contestó. Hola, señora Evans. Sorprendida, ella preguntó. ¿Cómo conseguiste el teléfono celular de Mark? Nesbitt respondió. No puedo dárselo, es evidencia en un posible crimen mayor. Fue encontrado en el auto de su esposo. Lisa, ahora más preocupada, preguntó. ¿Crimen mayor? ¿Qué quiere decir? El auto de mi esposo fue encontrado con las puertas abiertas y un agujero de bala. Necesitamos encontrarlo para descartarlo como víctima o sospechoso. ¿Podría llamar a su hotel en Pittsburgh? Lisa tomó su maletín y dijo. Claro, el número del hotel está en mi agenda. Él siempre se queda en el mismo Holiday Inn. Entra y lo solucionaremos, dijo Nesbitt. Dentro de la cocina, ella encontró rápidamente el número y llamó al hotel, pero después de colgar, se volvió hacia el detective. El maletín y la computadora portátil de Mark están en la sala. No entiendo. El detective, pensativo, llamó a su colega. Hola Dave, soy Pete. Necesito una orden de registro para la casa de los Evans. Necesitamos determinar si el señor Evans es una víctima o un sospechoso. Tráela aquí lo antes posible. Estaré esperando, dijo Dave y colgó. Se sentó y se ubicó frente a Lisa. Una orden de registro, puede registrar todo lo que quiera, solo pregunte, dijo. Quiero que encuentren a mi esposo, respondió el detective Nesbitt. Necesito seguir el protocolo. Si su esposo está involucrado en algo ilegal, cualquier evidencia encontrada sin una orden no puede usarse en el tribunal, explicó. Lisa, enojada, dijo. Ilegal. Mark no está involucrado en nada ilegal, él trabaja con computadoras. Nesbitt preguntó. ¿Por qué regresó a la ciudad sin decírselo? Lisa palideció y susurró. Oh no, no puede estar paniqueada, dijo. No tengo idea de por qué volvió temprano, todo lo que sé es que no está involucrado en nada ilegal. Su pánico aumentó. Mark podría estar herido en algún lugar, tienes que encontrarlo. El detective Nesbitt, más suavemente, dijo. No sabemos nada con certeza todavía, señora Evans. Necesito hacer las cosas bien. Todos nuestros oficiales están buscando a su esposo. ¿Por qué no hace un poco de café mientras esperamos la orden? Su tono comprensivo calmó a Lisa y ella comenzó a hacer café, sin embargo, se tensó de nuevo cuando él dijo. Mientras tomamos el café, ¿podría decirme cómo pasó las últimas 48 horas? Necesitamos declaraciones de todos los involucrados. Nesbitt esperó unos minutos antes de pedir una declaración preliminar. Se sentaron en la mesa de la cocina tomando café mientras él describía el estado del auto de Mark, incluyendo el agujero de bala y la sangre. La sangre sugiere un segundo disparo, dijo. El cuerpo estaba tirado sobre leña al lado del auto y la bala está siendo examinada. El auto fue remolcado para una inspección adicional y el médico forense y el científico forense aún están trabajando en la escena. El detective David Klein, socio de Nesbitt, llegó con la orden de registro y 2 técnicos forenses. Comenzaron una búsqueda exhaustiva de la casa, garaje y auto de los Evans. Nesbitt acordó con Lisa recoger la navaja y el cepillo de dientes de Mark para la comparación de ADN. Lisa estaba tan angustiada que Nesbitt le pidió que se quedara en el sofá mientras terminaban la búsqueda. Después de una hora, decidieron tomar solo el maletín, la computadora portátil y muestras de ADN de Mark.
La computadora portátil estaba protegida con contraseña. Señora Evans, ¿conoce la contraseña de la computadora portátil de su esposo? Preguntó. Lisa, esperanzada por ayudar, dijo. Solía ser su nombre y apellido y su año de nacimiento, Traimer 1971. Debería funcionar. Ninguna de las variaciones funcionó. Nesbit la tranquilizó. Nuestros técnicos encontrarán una forma de acceder. Los objetos fueron almacenados en la furgoneta forense. Nesbit se sentó con Lisa para obtener su declaración. Señora Evans, necesito información básica sobre sus movimientos este fin de semana. Empecemos con la mañana del sábado. Lisa respiró profundamente. Sábado por la mañana hice las tareas de la casa. Mark llamó desde Pittsburgh alrededor de la 1 o 1:30, disculpándose por no estar en casa. Fui de compras hasta las 4:30 y luego volví. Después de la cena, alrededor de las 7:30, fui a casa de una amiga y pasé la noche. Esta mañana me levanté tarde, tomé mi tiempo y llegué a casa alrededor de las 2. Mientras lo explicaba, se puso más tensa, mirando al suelo y apretando los puños. El detective Nesbit terminó de escribir, cerró su cuaderno y dijo: Podríamos necesitar más detalles más adelante, señora Evans. Esto es suficiente por ahora, pero esté preparada para proporcionar más si es necesario. Guardó su cuaderno y bolígrafo, luego se levantó para unirse a los otros detectives que buscaban en el garaje y el auto. Antes de irse, preguntó: ¿Tiene fotos recientes de cuerpo entero de su esposo? Una buena foto de rostro también ayudaría. Solo tenemos la foto de su licencia de conducir, respondió ella. Él caminó hacia la chimenea, mirando las fotos de bodas. Lisa rápidamente buscó un álbum de fotos. Aquí hay algunas fotos recientes, detective. Elija las que quiera. Se sentaron juntos y Nesbit eligió una foto grupal y una foto de rostro de Mark. Estas serán perfectas, dijo. Lisa le entregó las fotos y él preguntó: ¿El hombre en la foto es un familiar? Si necesitamos una muestra de ADN, un miembro de la familia podría ayudar si no podemos usar la navaja o el cepillo de dientes. No, ese es Blakemore, el mejor amigo de Mark desde la escuela primaria. Mark no tiene parientes cercanos, respondió Lisa. Nesbit la agradeció y se unió a los otros en el garaje. Lisa, al borde de las lágrimas, se quedó en la mesa de la cocina. Nesbit sintió simpatía por ella, su esposo estaba desaparecido y posiblemente involucrado en un incidente grave. El hecho de que ella no sabía que él estaba en la ciudad añadía al misterio. Los detectives y expertos forenses terminaron de buscar en el garaje y el auto, encontraron manchas de sangre en los pedales del gas y del freno del auto de Lisa, lo que los llevó a remolcarlo para una inspección adicional. Mientras los técnicos recogían, los detectives discutían el caso. Nesbit, enfrentando la puerta lateral, dijo a su compañero: ¿Qué opinas de la señora Evans? Tengo mis dudas, especialmente con la sangre en su auto, respondió su compañero. Parecía una esposa preocupada, pero es difícil de decir ahora. No deberíamos sacar conclusiones precipitadas. Nesbit decidió. Vamos a ver su reacción cuando le digamos sobre la sangre y el remolque de su auto. Golpearon y entraron a la cocina sorprendiendo a Lisa, quien estaba en su celular. Ella terminó rápidamente la llamada. Ya estás de vuelta, pensé que habías terminado. Encontramos manchas de sangre en los pedales de su auto, lo remolcamos para una inspección completa. Espero que no le importe, dijo Nesbit. Lisa parecía sorprendida. ¿Sangre en mi auto? No vi ninguna sangre. Nesbit respondió. Necesitamos saber cómo llegó allí. Si está relacionado con el incidente en el parque, buscaremos respuestas. Además, necesitaremos los zapatos que usaste hoy. No he ido al parque en semanas, no entiendo cómo puede haber sangre en mi auto, respondió ella, entregándole sus zapatos y luego se desplomó en una silla, cubriéndose la cara y sollozando. Ambos detectives se dieron cuenta de que necesitaban más información y se despidieron, dejando a Lisa desplomada en la silla de la cocina. ¿Qué piensas, Dave? ¿Es ella una esposa preocupada o una buena actriz? ¿Notaste que estaba en el teléfono y colgó rápidamente?
David Klein negó con la cabeza. No lo sé, Pete. Ella parece sincera, pero si la sangre en su auto es de su esposo, podría estar involucrada. Deberíamos hablar con sus amigos y vecinos, tal vez alguien sabe algo. Probablemente estaba hablando con su mejor amiga. Sí, investigar podría ayudar. Quiero saber por qué regresó temprano, eso podría ser la clave, dijo. El detective Nesbitt guardó los zapatos como evidencia. Como llegaron por separado, volvieron a la estación solos, cada uno tratando de entender las pistas. Pasaron el resto de su turno con informes. A la mañana siguiente, Peter y Dave llegaron temprano, ansiosos por sumergirse en el caso. Fueron recibidos por informes forenses y del médico forense. Les tomó una hora leerlos. Peter notó. Los informes apuntan en la misma dirección, pero no deberíamos apresurarnos. Veamos qué más podemos encontrar en la computadora. Mientras tanto, deberíamos hablar con su abogado y colegas. David estuvo de acuerdo y visitaron al abogado de Mark, Robert Graham, quien rápidamente les dio unos minutos de su tiempo. No puedo discutir la situación legal de mi cliente. ¿Qué necesita? Detective Nesbitt dijo. Necesitamos confirmación de estos correos electrónicos enviados a usted desde la computadora de Mark Evans. Queremos asegurarnos de que no son solo borradores. Él les entregó 4 páginas. El abogado confirmó. Estos son originales, puedo confirmar la recepción. Los detectives le agradecieron y se dirigieron a su auto, intercambiando sonrisas en su camino a ABC Industrial. Como mencionaste, el cónyuge suele estar involucrado, pero tenemos más trabajo que hacer en el lugar de trabajo de Mark, dijo Peter. Fueron conducidos a la oficina de su supervisor. El detective Klein tomó la iniciativa. Estamos investigando el descubrimiento del auto de Mark Evans en George Washington Park. Puede que haya leído al respecto, tenemos algunas preguntas. Mark Vélez aseguró su cooperación. Mark es un empleado valioso. ¿Qué necesita saber primero? ¿Se suponía que Mark debía quedarse en Pittsburgh hasta el viernes por la noche? Reportan que tuvo seminarios el sábado y el domingo. Necesitamos confirmar su horario. El jefe de Mark respondió rápidamente. Mark no tenía eventos programados para el fin de semana. Esperaba que regresara el viernes por la noche. El detective Klein tomó nota y continuó. ¿Ha notado algo inusual en Mark últimamente? ¿Algo en su mente? El jefe pensó por un momento y luego respondió. Mark parecía tener mucho en mente recientemente. Le pregunté si tenía algún problema, pero dijo que todo estaba bien. Ha estado reflexionando mucho. Supuse que solo estaba trabajando duro. Los detectives le agradecieron y regresaron a su auto. Sintiendo que estaban progresando, a media mañana volvieron a la oficina y recibieron resultados preliminares de ADN y un informe forense que incluía una caja extraña con cables, más piezas del rompecabezas en su lugar. Revisaron sus notas e información en una sala de interrogatorios, confiados en que tenían una mejor comprensión. Decidieron visitar nuevamente a Lisa Evans. Llegando a la casa de los Evans alrededor de las 3 p.m., no llamaron con anticipación para tomarla desprevenida. Lisa parecía sorprendida al verlos. «Detectives, ¿han encontrado a mi esposo?», preguntó. «Llamo al sargento cada 2 horas y él no tiene nada que reportar», respondió el detective Nesbitt. «No, pero hemos hecho algunos progresos, nos gustaría hacerle algunas preguntas», dijo. Lisa, luciendo avergonzada, dijo. «Claro, pasen. Haré lo mejor para ayudar». En la sala, el detective se sentó frente a ella. El detective Klein abrió su cuaderno y preguntó. ¿Hay algo que quiera decirnos sobre su relación con Blake Moore? Lisa palideció. ¿Qué? Blake es el mejor amigo de mi esposo, él es solo mi amigo. Detective Nesbitt preguntó con calma. ¿Está teniendo una aventura con Blake Moore? Lisa, aún más pálida, tartamudeó. Absolutamente no, ¿cómo puede preguntarme eso? El detective se puso de pie. El detective Klein dijo. Necesitamos que venga a la estación para una declaración formal. Lisa entró en pánico.
¿Qué? ¿Estoy arrestada? ¿Por qué tengo que ir a la estación? Aún no está arrestada, respondió. Necesitamos una declaración oficial, puede tener un abogado si lo desea. Lisa respondió rápidamente. No necesito un abogado, iré a la estación. Haré lo que sea necesario para ayudar a encontrar a Mark. Lisa escoltó a los detectives a su auto y una vez en la estación, la llevaron a una sala de interrogatorios tenue diseñada para crear un ambiente negativo. Le pedimos que espere aquí mientras reunimos nuestros documentos, dijo. ¿Está segura de que no quiere un abogado? Preguntó. El detective Nesbitt le dio otra oportunidad para decidir. Ella se negó, negando con la cabeza, sus ojos azules llenos de lágrimas. El detective salió de la habitación asegurándose de que las cámaras estuvieran encendidas. El detective Klein dijo a su oficial a cargo. Quiero una buena grabación de todo lo que se dice. Creo que vamos a resolver este caso. Peter Nesbitt se acercó con archivos. Déjame tener un café primero, déjala tener un poco de tiempo para reflexionar, dijeron los tres hombres y pasaron 20 minutos en la cafetería discutiendo el caso y planeando el interrogatorio. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, un voluntario de Crime Stoppers atendió una llamada. Buenos días, esto es Crime Stoppers. Pagamos hasta $1000 por pistas sobre crímenes resueltos. Esta llamada está siendo grabada. Después de unos segundos de silencio, un hombre mayor habló. ¿Puedo obtener dinero si ayudo a la policía? Depende de su pista y de cómo ayude a la policía, respondió. ¿Tiene alguna información sobre un crimen? Hubo otra pausa antes de que el llamante dijera. ¿Recibo el dinero de inmediato? ¿Y si la policía me engaña? El dinero no es de la policía, así que no lo estafarán, dijo el voluntario. Dígame lo que sabe y le daré un número de código. Puede llamar de nuevo en unos días para ver si su pista ayudó a la policía. El hombre sonaba frustrado. Necesito el dinero ahora. Necesito jugo. Si necesita comida, puedo dirigirlo a refugios. No, comida, jugo. El tipo que cuesta $5 la botella. El voluntario sonrió pero dijo. Si su pista es buena, podría comprar mucho jugo. Está bien, esperaré. Vi a alguien tirar un arma al río bajo el puente de Third Street. Era domingo por la mañana, tenía un rifle y 2 balas. El voluntario preguntó. ¿Fue en el lado este del puente? ¿Las tiró al agua? Sí, las tiró del muelle. Puedo describirlo. Era grande, de cabello rubio y su auto era azul oscuro. La placa empezaba con SS pero olvidó el resto. El voluntario anotó la información y dijo. Tengo todo lo que necesitamos. Su número es 127. Llame de nuevo en unos días y le informaremos si ayudó a la policía. El voluntario transmitió la información al oficial de enlace de la policía. Se envió un buzo en 1 hora y encontró los objetos rápidamente. El arma fue llevada al laboratorio de criminalística, donde coincidió con una escena de crimen reciente en George Washington Park. Se envió un informe a los detectives y un técnico recuperó las 2 palas del registro de la propiedad. Al salir de la cafetería, los detectives fueron recibidos por un empleado que entregaba los informes de balística y Crime Stoppers. Detectives, tenemos el arma usada en el tiroteo de George Washington Park. El informe adjunto podría llevarlos al perpetrador. El empleado entregó los informes. Klein y Nesbitt revisaron los informes y luego consultaron los registros de vehículos en una computadora. Pete, dividámonos. Yo interrogaré a nuestra invitada en la sala de interrogatorios y tú puedes conseguir a un oficial uniformado para que traiga al señor Moore para ser interrogado. Suena como un plan, Dave. Las cosas están saliendo bien, dijo. El detective Klein recogió los informes y se dirigió a la sala de interrogatorios donde Lisa Evans estaba esperando. Mientras tanto, su socio organizó que un oficial uniformado visitara la casa de Blake Moore. Pronto estaban en camino. En la sala de entrevistas, Lisa se sentó con calma, sin mostrar miedo ni tristeza. Perdón por la espera, señora Evans. Esta sala está monitoreada y grabada, dijo el detective Klein. Ella respondió. No me importa,
no tengo nada que esconder. Clint respondió. Bien, Pete, comencemos. ¿Está teniendo una aventura con Blakemore, sí o no? Los hombros de Lisa se encorvaron y apartó la mirada. Sí, dijo. Clint susurró, mostré tus papeles desde la laptop de Mark. Tenemos pruebas de tu aventura. Tu esposo lo sabía. Él envió estos documentos a su abogado, planeando un divorcio por infidelidad. Este mapa muestra tus visitas a la casa de Moore. Lisa parecía sorprendida. ¿Cómo supo Mark? Klein levantó un pequeño dispositivo. Él instaló este rastreador en tu coche, monitoreando tu ubicación en tiempo real. Ella miró fijamente el dispositivo. Mark lo sabía desde hace semanas y quería el divorcio, comenzó a llorar. Klein continuó, Mark documentó tus interacciones con Moore. El último mapa fue del sábado por la noche, cuando desapareció. Envió un correo electrónico a su abogado diciendo que iba a enfrentarte y temía que pudiera ser arrestado. Lisa dijo, pero Mark nunca apareció en casa de Blake, donde pasé la noche. Klein respondió, los resultados preliminares de ADN muestran que la sangre en el parque es suya. Encontramos el arma utilizada vinculada a tu amante. La pregunta es, ¿cuánto tiempo lo vas a encubrir? Lisa insistió, Blake no hizo nada a Mark, estuvimos juntos toda la noche. Klein añadió, también encontramos la sangre de tu esposo en tu coche y en tus zapatos. Mi compañero está recogiendo al señor Moore ahora. Quienquiera que nos diga qué pasó y dónde encontrar el cuerpo de Mark, conseguiremos un mejor trato. Lisa permaneció en silencio, visiblemente afectada, mientras Klein recogía los papeles y esperaba su respuesta. El detective Klein le entregó a Lisa los informes de las pruebas de sangre, pero ella apenas los miró. Mark no puede estar muerto, lo amo, lo necesito, sollozó, claramente muy alterada. Blake te dirá lo mismo. Si Mark se lastimó en el parque, no tuvimos nada que ver con eso, lloró en un pañuelo arrugado y mojado. El detective Klein le dio unos minutos para recomponerse. Cuando ella pareció más calmada, dijo, no hay duda de que tu esposo está muerto. El forense concluyó que hay más de un 95% de probabilidad basada en la pérdida de sangre y la falta de tratamiento en cualquier instalación del condado. Le entregó el informe y las fotos de la escena. Al ver las fotos ensangrentadas, ella volvió a estallar en llanto. Te dejaré sola unos minutos para pensar. No te estás ayudando negando la responsabilidad. Klein salió de la habitación, colocó los informes en su escritorio y sacudió la cabeza. Al pasar por su oficial al mando, se dirigió a la sala de descanso por un café mientras su comandante monitoreaba a Lisa en la cámara de la sala de interrogatorios. El detective Nesbet, pensando en el caso, condujo hasta la casa de Blakemore, encontrando un patrullero allí. Nesbet casi se sorprendió cuando Blakemore respondió la puerta. Sí, oficiales, ¿cómo puedo ayudarlos?, preguntó Moore al ver a la policía. El detective Nesbet se presentó, soy el detective Nesbet, estoy aquí por la desaparición de Mark Evans. Necesitamos que venga a la estación para ser interrogado. La señora Evans ya está allí y tenemos preguntas que requieren su participación. Moore preguntó, ¿estoy arrestado? Sé que Mark está desaparecido, pero no sé cómo puedo ayudar. Tenemos preguntas que tal vez pueda responder. Por favor, venga con nosotros, no está arrestado. Moore, demasiado aturdido para resistirse, se unió a ellos en el coche sin distintivos, se sentó en el asiento trasero, cumpliendo con el protocolo del departamento. El detective Nesbet se volvió hacia su compañero, vamos a la estación. De camino, Nesbet preguntó, ¿qué tan bien conoces a la señora Evans? Es solo la esposa de Mark para mí, respondió Moore. ¿Por qué lo preguntas? Solo tenía curiosidad. ¿A qué te dedicas, señor Moore? Dirijo una empresa de jardinería, Moores Landscaping. Hacemos mucho trabajo comercial, incluso para la ciudad, dijo Moore relajándose un poco en la estación. Moore fue colocado en una sala de interrogatorios junto a Lisa. El detective Nesbet reunió las carpetas de Klein y comenzó a interrogar a Moore. Inicialmente, Moore negó el romance, pero las pruebas de correos electrónicos y reportes de vigilancia lo hicieron confesar. Admitió que la aventura duró casi 4 meses,
pero insistió en que ninguno de los dos hirió a Mark y que no salieron de su casa la noche en que Mark desapareció. Al presionarlo, Moore sugirió una nueva teoría: si Mark se enteró de nosotros, podría haberse enfurecido o incluso contratado a alguien para que pareciera que estábamos involucrados. Él y yo tenemos historia. Nesbet contrarrestó: tenemos el arma utilizada, un testigo lo describió en su coche y proporcionó la mayor parte de su matrícula. No intente decir que Mark lo enmarcó con una elaborada autodestrucción. Blakemore se agitó y dijo: no conoces a Mark, hemos sido mejores amigos desde la escuela primaria, pero he aprendido a no meterse con sus novias o su esposa. En la secundaria, salí con una de sus novias a sus espaldas. Cuando se enteró, me asustó, a pesar de que soy más grande y más fuerte, me advirtió que me liquidaría si lo volvía a hacer. El detective, ligeramente divertido, respondió: así que tenías miedo de él, pero aún así tuviste una aventura con su esposa. Blake, calmándose, dijo: no pude resistirla, se acumuló a lo largo de los años y hace unos meses hice un movimiento, hemos estado viéndonos desde entonces. No puedo creer que se enterara de nosotros, fuimos tan cuidadosos. El detective repasó los informes: las aventuras a menudo llevan a homicidios. Creo que tú y Lisa planearon esto. Puedes confesar o enfrentar la máxima pena, tu elección. Blake insistió: no tuvimos nada que ver con ello. Si Mark se enteró, podría haber hecho algo drástico, tal vez nos engañó. El detective Nesbet dijo: tenemos suficiente para registrar tu casa, coche y oficina. Confiesa ahora para obtener clemencia, usa tu cabeza. Blake, indignado, dijo: no lastimé a Mark, tal vez Lisa hizo algo, pero no lo sé. El detective recogió sus papeles y salió de la habitación diciendo: cuando los criminales trabajan juntos, uno siempre intenta culpar al otro. No saldrás pronto. Fuera, el detective Nesbet encontró a su compañero con otro informe: las palas encontradas en el río son de Moores Landscaping, estos tipos piensan que no lo descubriremos. Más tarde, los detectives presentaron sus pruebas al fiscal del distrito. A pesar de no tener un cuerpo, las pruebas eran lo suficientemente sólidas para presentar cargos. Media hora después, Lisa Evans y Blakemore fueron acusados de homicidio de Mark Evans. Proclamaron su inocencia mientras se les leían sus derechos Miranda. Después de la lectura, Lisa y Blake fueron tomadas las huellas dactilares y fotografiados, ninguno necesitando que le dijeran que no sonriera mientras los llevaban de regreso a sus celdas. Hablaron por primera vez desde que fueron acusados. ¿Qué vamos a hacer, Blake? No pueden creer que le hayamos hecho algo a Mark, ¿verdad?, preguntó Lisa, aún llorando. Necesitamos nuestros propios abogados o tal vez compartir uno para ahorrar dinero, ya que estamos acusados de lo mismo, respondió Blake. Pero esto está todo mal, creo que Mark nos engañó, dijo Blake frustrado. No puedes creer eso, ¿puedes? ¿Por qué Mark iría a tales extremos?, preguntó Lisa, sorprendida. No creo que conocieras a Mark tan bien como pensabas. Estoy asombrado de que no hiciera algo drástico cuando se enteró de nosotros. Si hubiera pensado que se enteraría, no te habría tocado, respondió Blake negando con la cabeza. Blake contó a Lisa sobre un incidente pasado cuando había salido en secreto con la novia de Mark. De pie junto a las barras de la celda, separados por una pared de concreto, podíamos hablar fácilmente. No creo que Mark haría esto. Ni siquiera sé cómo se enteró. Siempre fuimos cuidadosos y solo nos encontrábamos cuando él estaba fuera de la ciudad, dijo Lisa pensativamente. Lamento haberlo traicionado, incluso si él no está muerto. Quiero el divorcio, añadió con la voz llena de emoción. Blake escuchó sus sollozos y dijo: Lisa, ¿para qué? Sabías los riesgos cuando viniste a mi casa, estabas al tanto de las consecuencias. Ella se calmó y dijo suavemente: tienes razón, solo espero que me perdone. Después de una pausa, Lisa sugirió: podría llamar a Robert Graham, nuestro abogado. Tal vez él pueda representarnos a ambos y dividir los costos. Acordaron y Lisa llamó la atención de un oficial para hacer la llamada. Sin embargo, Robert Graham declinó debido a su participación en los procedimientos de divorcio de Mark, recomendando a su colega Basil Smith en su lugar. Lisa aceptó y Smith estaba en camino. Blake se alegró al escuchar esto y agradeció a Lisa.
Esperaron en sus celdas hasta que Basil Smith, un abogado experimentado, llegó. Las presentaciones fueron breves y Smith revisó los cargos, así que ambos están acusados de homicidio de Mark Evans. ¿Qué les dijeron los oficiales? Smith preguntó a la señora Evans, ¿tú primero? Solo los puntos principales. Lisa relató su historia terminando en lágrimas. No tuve nada que ver con esto, amo a Mark, no podría lastimarlo. Smith luego se volvió hacia Blake, tu turno. Brevemente, Blake resumió su experiencia afirmando, no tuvimos nada que ver con la desaparición de Mark. Creo que Mark organizó esto para incriminarnos. Smith, percibiendo la urgencia, dijo, necesitamos enfocarnos en sacarlos de aquí. La fianza probablemente se fijará en 100,000 pesos cada uno. ¿Será un problema? Lisa, sorprendida, preguntó, ¿necesito 100,000 pesos para la fianza? No, solo el 10% o 10,000 pesos en efectivo para la fianza bancaria, respondió Smith tranquilizándola. Ellos acordaron que podían manejar la fianza y estaban ansiosos por ser liberados. Smith les informó, serán citados mañana por la mañana para fijar la fianza y harán arreglos para salir. Prepárense para pasar la noche aquí. Ambos clientes reaccionaron negativamente ante la declaración del abogado. Él explicó que no podía hacer más hasta que se presentaran los cargos. Una vez salidos, hablaría con el fiscal del distrito para desestimar las pruebas y comprender mejor su caso. Fueron regresados a sus celdas, donde ninguno durmió bien, dado la comida para llevar grasosa, una manta sola y compañeros de celda ruidosos. A la mañana siguiente, a las 10, se reunieron con su abogado antes del juicio. A pesar de su apariencia desaliñada, presentaron sus declaraciones de no culpabilidad y se fijó la fianza en 100,000 pesos. Blake, dueño de una casa y con negocios, rápidamente negoció una fianza de 10,000 pesos y fue liberado a primera hora de la tarde. Lisa fue menos afortunada, sin la propiedad exclusiva de su casa y encontrando su cuenta de ahorros vacía, tuvo que llamar a sus padres para pedir ayuda. Tras mucha persuasión, accedieron a proporcionar los 10,000 pesos, sin embargo, la demora significó que pasó otra noche en la cárcel, esta vez con 2 reclusos ebrios. Al día siguiente, después de resolver los asuntos financieros, fue liberada, fue a casa, se duchó y ignoró las llamadas entrantes. El mes siguiente pasó rápidamente. Lisa se enteró de que Mark había retirado el dinero de su cuenta para proteger su parte antes del divorcio. Recibió los papeles del divorcio sin saber qué hizo con el dinero en efectivo. Lisa y Blake se reunieron con Basil Smith varias veces. Smith recibió copias de las pruebas y planeó reunirse con el fiscal del distrito para desestimar los cargos, argumentando la dificultad de obtener una condena sin un cuerpo o testigos. Sugirió contratar a un investigador privado para explorar si Mark había orquestado su propia desaparición. Blake estuvo de acuerdo, pero Lisa creía que Mark había sido víctima de un intento fallido de secuestro. En las semanas siguientes, el investigador no encontró nada, intentó localizar al informante que reportó el fusil y las palas descartadas, pero nadie reconoció la voz de la llamada. El informante nunca dio seguimiento, añadiendo al misterio. Mientras tanto, las tensiones entre Lisa y Blake crecieron después de su liberación. Blake sugirió que continuaran su aventura. Lisa se negó, culpándolo por su situación, no quiero nada que ver contigo, excepto nuestro caso judicial, dijo, a menudo llorando. La respuesta de Blake fue fría, cuida de ti misma, Lisa. No eres la única mujer en la ciudad. Solo hablaban en compañía de su abogado, manteniendo la distancia, de lo contrario, su aventura se había enfriado completamente. Un mes después de su liberación, Basil Smith organizó una reunión con el fiscal del distrito, Jeff Bagden. Lisa y Blake esperaban que se desestimaran los cargos. Como habían sido molestados con preguntas sobre su relación, filtraron llamadas usando el identificador de llamadas y contestadores automáticos, ansiosos por limpiar sus nombres y seguir adelante. Jeff Bagden, sorprendentemente joven y elegante, comenzó, acabo de recibir los informes finales del forense y la policía. Basado en las pruebas, ofrezco una sentencia reducida de 8 a 12 años por una declaración de culpabilidad por homicidio de segundo grado. Lisa y Blake quedaron sorprendidos, proclamando en voz alta su inocencia. Su abogado, tratando de calmarlos, preguntó, ¿cómo justificó Bagden la oferta? Bagden explicó,
tenemos nuevas pruebas. El ADN de la sangre en la placa de tu coche y en la junta del maletero coincide con el de Mark Evans. Además, el polietileno negro encontrado debajo del coche de Mark coincide con material de tu negocio de jardinería. Lisa acusó enojadamente a Blake. ¿Qué has hecho? Blake explotó. Sabes que no tuve nada que ver con esto. Estabas conmigo cuando sucedió. Basil Smith intervino, calmándolos a ambos. Disculpe a mis clientes, esperábamos que se desestimaran los cargos y su declaración nos tomó por sorpresa. Bagden, divertido, respondió, entiendo, pero tenemos suficientes pruebas para ir a juicio. El informe del forense confirma que la víctima perdió demasiada sangre para sobrevivir. La escena del crimen sugiere que el cuerpo fue arrastrado y cargado en un coche. La fiscalía está segura. Bagden entregó los informes y se fue. Lisa y Blake hablaron apresuradamente con Smith, quien les dijo que se callaran. Él dijo, sé que están sorprendidos. No se peleen entre ustedes. Necesitamos encontrar una defensa. ¿Quieren rechazar el acuerdo de culpabilidad? Ambos rechazaron el acuerdo, convencidos de que no serían condenados. Smith acordó preparar el juicio. Después de que se fueron, Smith revisó los informes cuestionando si sus clientes estaban diciendo la verdad. A pesar de sus dudas, estaba comprometido a defenderlos. Meses después, el juicio comenzó. El juez Robert Cox tomó su asiento a las 10 a.m. del lunes. Basil Smith se sentó entre Lisa y Blake para manejar su tensión. Había considerado sugerir abogados separados, pero no podían pagarlo. El negocio de Blake estaba luchando y Lisa había dejado su trabajo debido al estrés del juicio y las dificultades con los amigos de su esposo desaparecido. El fiscal del distrito, Jeff Bagden, comenzó su declaración de apertura directamente. Miembros del jurado, no tenemos el cuerpo de Mark Evans, pero pretendemos probar que está muerto y que los acusados son culpables de su homicidio. Reveló que los acusados tenían una aventura que Mark Evans descubrió, lo que lo llevó a solicitar el divorcio. Aunque no estaba claro cómo o cuándo Mark se enteró, rastros en su computadora mostraban que sabía cuándo y dónde se encontraban. Correos electrónicos documentaron sus esfuerzos de seguimiento, preparativos financieros para el divorcio e intención de confrontarlos. No podemos precisar cuándo se conocieron, pero sabemos los resultados. Las pruebas sugieren que se conocieron en la residencia del señor Moore, donde el señor Evans fue incapacitado, colocado en el asiento del pasajero y llevado al parque George Washington. Allí fue baleado en el pecho superior, probablemente inconsciente. Fue arrastrado del coche, arrojado al suelo y baleado de nuevo, esta vez alcanzando su arteria principal. Las fotos gráficas mostrarán sus últimos momentos. En este punto, Lisa Evans perdió la compostura, requiriendo la intervención del juez Cox para restaurar el orden. Bagden continuó, después del segundo disparo, el señor Evans fue envuelto en plástico, arrastrado del lugar y cargado en el maletero del señor Moore. Fue llevado a un lugar desconocido y enterrado. El arma del homicidio y las palas fueron arrojadas al río, pero un ciudadano preocupado reportó esto, llevando a la policía a recuperarlas. El análisis forense confirmó la presencia de los acusados en la escena del crimen. Se encontró sangre del señor Evans en el coche del señor Moore y en los zapatos de Lisa Evans. Bagden concluyó, la defensa afirmará que no estaban en la escena, confiando en las coartadas del otro. Estoy seguro de que verán a través de esto y los encontrarán culpables. Basil Smith contrapuso, enfatizando la presunción de inocencia y exhortando al jurado a enfocarse en las pruebas. A pesar de sus esfuerzos, la declaración del fiscal del distrito tuvo un fuerte impacto. El primer testigo, un experto en informática, testificó sobre los correos electrónicos y mapas que Mark Evans usó para rastrear las reuniones de su esposa con el señor Moore. El dispositivo de rastreo descrito en la carta de Mark a su abogado registró con precisión ubicaciones y tiempos. Esta evidencia avergonzó a Lisa Evans, mientras que Blake Moore parecía aburrido. El contraexamen de Smith no rindió mucho, ya que el dispositivo y los correos electrónicos eran indiscutibles. Los reporteros no se interesaron especialmente por el dispositivo de rastreo, anticipando el interés de sus lectores. Después de un largo receso para el almuerzo, el juicio se reanudó con el testimonio del operador de emergencias y dos patrulleros que respondieron primero. Proporcionaron hechos básicos sin drama sobre el descubrimiento del coche de Mark Evans.
La intensidad del juicio aumentó cuando los detectives y los forenses describieron la escena del crimen, respaldados por grandes fotografías gráficas que mostraban agujeros de bala, sangre y marcas de arrastre. El forense detalló la pérdida de sangre, estimando entre 3 y 4 pintas, y describió chorros de sangre que indicaban una arteria cortada. Concluyó que Mark Evans estaba muriendo cuando Lisa Evans perdió el control y gritó: «No, Mark no puede estar muerto». Su estallido obligó al juez a posponer el juicio hasta la mañana siguiente. El segundo día comenzó con el experto médico continuando su testimonio, enfocándose en las pruebas de muestras de sangre. Después de 15 minutos, el Jeff Bagden terminó su interrogatorio, cediendo el testigo al abogado defensor Basil Smith. Smith comprobó que Lisa Evans, ahora sedada, estaba calmada. Él buscaba refutar la impresión gráfica de la ejecución. Smith preguntó: «Estimaste que Mark Evans perdió entre 3 y 4 pintas de sangre, pero ¿no es posible que fueran 1 o 2 pintas, dependiendo de la distribución de la sangre?» El forense respondió: «Es poco probable, pero no imposible». Smith continuó: «¿Podrían los primeros auxilios haber reducido la fatalidad de la lesión de Mark Evans?» El forense dijo: «Poco probable, pero no imposible. Se habría obtenido atención médica inmediata». Smith resaltó la falta de evidencia de asistencia inmediata y desestimó al testigo después de asegurar pequeñas concesiones. Luego, un científico forense especializado en armas y municiones testificó sobre 2 balas recuperadas. Una bala del asiento del coche estaba deformada, la otra de leña estaba en buen estado y coincidía con el arma recuperada. Smith preguntó: ¿se revisaron las balas para restos de hueso o carne? El técnico confirmó: traces mínimas de sangre en las balas, explicando que al pasar por capas de acolchado y tela probablemente las limpiaron. Señaló que las balas tenían una chaqueta metálica completa típica para uso militar, con una chaqueta de cobre y acero alrededor del núcleo. Explicó que esta chaqueta es más fuerte que una chaqueta totalmente metálica estándar, generalmente hecha de cobre. Esto fue tanto bueno como malo para la defensa. Aunque no hay evidencia de que las balas pasaran por el cuerpo, las circunstancias y el tipo de bala explican la situación. La esperanza de rastrear el arma era fugaz. Fue vendida en una feria de armas hace 20 años sin registro de comprador. Basil Smith sí confirmó que no se encontraron huellas dactilares ni ADN de los acusados en el arma o en las casquillos, todo había sido lavado por el agua del río o limpiado antes de la disposición. Otro técnico discutió las palas encontradas. No tenían huellas dactilares ni ADN, pero estaban marcadas como de Moore's Landscaping. Se encontraron 14 palas idénticas en el negocio de Moore. El contraexamen no produjo nueva información. Los testigos del Departamento de Ciencia Forense y la policía continuaron toda la mañana y la tarde. El contraexamen más significativo de Basil Smith ocurrió con un técnico que encontró sangre en el coche de Blake Moore. El técnico admitió que la sangre podría haber sido plantada por un tercero, dando a Smith una pequeña victoria. Las cosas se complicaron con el testimonio del técnico en casa de Lisa Evans. Se encontró sangre en su coche y en su zapato derecho. Aunque el técnico admitió que no podían determinar si la sangre fue transferida del zapato al pedal del acelerador o viceversa, el abogado esperaba que esta duda ayudara a Lisa. Al concluir los testigos de la fiscalía, la tercera mañana comenzó con la presentación de pruebas de la defensa. Los periódicos locales especularon que la defensa tendría dificultades contra las pruebas de la fiscalía, sugiriendo que sin un cuerpo, una condena sería difícil, especialmente dada la estrategia de la defensa de sembrar dudas sobre si Mark Evans estaba realmente muerto. El primer testigo de defensa de Basil Smith fue el experto en análisis de sangre, el Dr. Wilber. Testificó: se podría haber hecho un mejor trabajo recogiendo las pruebas de sangre. Analizar correctamente el suelo empapado de sangre podría haber dado una estimación más precisa de la pérdida de sangre. Creía que tan solo 1,5 a 2 pintas de sangre podrían haber creado la escena y que alguien perdiendo esa cantidad de sangre aún podría estar vivo. El fiscal del distrito no lo contraexaminó. Luego, Blake Moore testificó, reclamando su inocencia y sugiriendo que Mark organizó su propio homicidio. Afirmó que nunca tuvo un arma y que las palas encontradas podrían haber sido robadas de sus sitios de trabajo. Basil Smith mantuvo el testimonio breve, cediendo el turno para el contraexamen. Jeff Bagden preguntó: ¿por qué crees que Mark Evans organizaría su propio homicidio?
Blake relató cómo Mark lo había amenazado en la secundaria después de que Blake saliera con la novia de Mark a sus espaldas. Bagden entonces preguntó, entonces, esta no es la primera vez que interfieres con las relaciones de Mark Evans. ¿No crees que si quería destruir a alguien, te habría elegido a ti, Blake Moore? Blake no pudo responder directamente, murmurando que su ventaja física sobre Mark habría prevenido una confrontación. Entonces, ¿crees que podrías intimidar a tu amigo para que se quitara la vida? ¿Es por eso que te sentías cómodo saliendo con su esposa?, preguntó el fiscal. Luego continuó sin esperar una respuesta, tus acciones demuestran que eres un narcisista que cree que puede tener a cualquier mujer y despreciar la amistad. Basil Smith objetó, argumentando que el fiscal estaba testificando en lugar de hacer preguntas. El juez estuvo de acuerdo e instruyó al jurado a ignorar la última declaración del fiscal. A pesar de esto, Blake estaba visiblemente molesto, pero salió del estrado sin más comentarios. Basil Smith se dio cuenta de que el testimonio de Blake había resultado contraproducente, pero esperaba que el testimonio de Lisa pudiera ayudar. Lisa, más compuesta, afirmó enfáticamente, no estuve involucrada en ningún ataque a mi esposo, y sugirió que podría haber sido víctima de un secuestro. Basil decidió no hacer más preguntas. El fiscal preguntó a Lisa, ¿dónde estabas entre la medianoche del sábado y las 2 p.m. del domingo? Lisa, avergonzada, respondió, estaba con Blake Moore en su casa desde las 8 p.m. del sábado hasta alrededor de la 1:30 p.m. del domingo. No respondiste completamente a la pregunta, cuéntanos qué hiciste desde la medianoche del sábado hasta el domingo. Lisa, confundida, dijo, estaba en el dormitorio de Blake a la medianoche, estábamos, ya sabes, haciéndolo, ¿y cuánto tiempo duró esto? El fiscal presionó, probablemente hasta después de la 1 a.m. Lisa, avergonzada, admitió, dormimos hasta alrededor de las 5:45 a.m. El fiscal preguntó, ¿estaba el señor Moore en la cama cuando te despertaste? Sí, él estaba allí. Nos volvimos a meter y volvimos a dormir alrededor de las 6:30, luego nos levantamos a las 11 a.m., dijo Lisa rápidamente. Entonces, ¿lo despertaste para hacerlo de nuevo a las 6:30? Preguntó el fiscal, quien clarificó. Lisa, avergonzada, respondió, no, él ya estaba listo. El fiscal, viendo la reacción del jurado, continuó, cuéntanos exactamente cómo lo despertaste. Lisa, resignada, dijo, simplemente empecé a hacerlo con él. El fiscal dio el golpe final, dijiste que amas a tu esposo, ¿es eso cierto? Después del enfático, sí, de Lisa, continuó, pasaste la noche con su mejor amigo mientras él se quitaba la vida. ¿Cómo podemos creer que no estuviste involucrada en su fin de vida? Lisa lloró en silencio, incapaz de responder. El juez Cox puso fin a su sufrimiento preguntando si había más preguntas. ¿Cómo? No las había, el juez anunció un receso para el almuerzo. Después de que Lisa se recompuso, se unió a su abogado, Basil Smith, para un almuerzo sombrío. El abogado experimentado les advirtió que el caso podría ir en cualquier dirección, que en privado, él era pesimista ya que ambos clientes habían fallado en el estrado de los testigos. La sesión de la tarde terminó rápidamente cuando Smith anunció que no había más testigos de la defensa. Ambos abogados prepararon sus declaraciones de cierre. El fiscal enfatizó las pruebas abrumadoras contra los acusados, mientras que la defensa destacó la naturaleza circunstancial del caso, la ausencia de un cuerpo y la falta de un motivo claro. El caso fue al jurado a las 4 p.m. y deliberaron durante 2 horas antes de retirarse por la noche. A la mañana siguiente, Lisa y Blake esperaron en la oficina de Basil Smith por el veredicto del jurado, compartiendo una sala de conferencias. Dejaron de lado sus diferencias esperando el veredicto a las 3:30 p.m. Llegó la llamada, el jurado había llegado a un veredicto. Los padres de Lisa, que habían venido a la ciudad para el juicio, estaban presentes en el juzgado. El veredicto fue anunciado rápidamente, culpable de homicidio en segundo grado. Lisa estalló en llanto y Blake golpeó su puño frustrado. Fueron esposados y detenidos, con Lisa teniendo un breve momento para hablar con sus padres, proclamando su inocencia. La semana entre la condena y la sentencia pasó lentamente. Los padres de Lisa la visitaron diariamente, mientras que Blake recibió una visita de un primo en la sentencia. Ambos recibieron de 15 años a cadena perpetua.
Basil Smith prometió revisar los registros judiciales para una posible apelación. Dentro de 3 días, fueron trasladados a la prisión estatal. La prisión de Lisa tenía una buena reputación, pero la de Blake tenía un historial de disturbios con el juicio sobre la cobertura mediática cesó. Y Lisa. Evans y Blake Moore desaparecieron de la atención pública un par de meses después. Basil Smith y Jeff Bagden se reunieron para tomar una copa, reflexionando sobre el caso. Smith expresó su sorpresa por las condenas, creyendo que los acusados tenían historias consistentes que sugerían inocencia. Bagden respondió: el jurado no les creyó. Trato de no tomarme estos casos personalmente, a menos que involucren crímenes particularmente atroces o niños. Este caso no fue el peor, pero no generó mucha simpatía para los acusados. Un año después, una noticia informó sobre una grave alteración en la prisión de Blake Moore. Blake había sido apuñalado durante el motín y trasladado al hospital con un pulmón colapsado. Estaba en estado grave, pero se esperaba que sobreviviera. 18 meses después de que Lisa Evans y Blake Moore fueran condenados por el homicidio de Mark Evans, Basil Smith rara vez pensaba en el caso. Había pasado el primer año revisando transcripciones, pero no encontró bases legales para una apelación. Una tranquila mañana de miércoles en la oficina de Nueva York del Proyecto de Inocencia, la recepcionista recibió un paquete de FedEx. Dentro había un DVD, una bolsa sellada de bioseguridad y una carta de varias páginas. Intrigada, llamó a Tony Kelly, un joven abogado, para que lo revisara. Tony, vestido de manera casual, llevó el paquete a su oficina. Había estado con el Proyecto de Inocencia durante un año, haciendo investigaciones legales. Disfrutaba ayudar a los condenados injustamente. Sentado en su escritorio, leyó la carta. La carta, dirigida al Proyecto de Inocencia, comenzaba: con respecto a las condenas de Lisa Evans y Blake Moore, no sé por dónde empezar, así que comenzaré desde el principio. Mi nombre no es importante, pero la información que tengo podría cambiar la vida de los 2 condenados y de 5 más, incluyéndome a mí. Hace unos 15 meses, un hombre respondió a mi anuncio buscando a una persona con conocimientos de informática. Sabía tanto, si no más, sobre redes de negocios que yo. Lo contraté de inmediato. Este hombre, a quien llamaré Mark, era tranquilo pero excepcionalmente hábil. En 2 meses, mi negocio creció un 50% gracias a sus esfuerzos y largas horas. Cuando Mark empezó a trabajar para mí, acababa de llegar a la ciudad y aún no había alquilado un lugar. Mi negocio era nuevo, así que le alquilé nuestra habitación en el sótano para obtener ingresos extra. Quería reinvertir las ganancias en el negocio para mantenerme a mí y a mi joven hijo, aunque con un riesgo. Algo en Mark me convenció de que no representaba una amenaza. Rápidamente nos acomodamos a una rutina. Durante los primeros 3 meses, vivió en el sótano pero comía con nosotros y viajaba juntos. A menudo trabajaba horas extras sin paga, prefiriendo la productividad sobre la televisión o el sueño. Con el tiempo, nuestra relación evolucionó de empleador y empleado a amigos y, eventualmente, a una familia amorosa. Mi hijo ahora lo llama papá. Desde el principio, sentí que Mark estaba profundamente perturbado. Una tarde tranquila, cerré la puerta de la oficina y lo llamé, decidido a descubrir qué le molestaba. Eventualmente confesó que huía de un matrimonio fallido. Su esposa lo había traicionado con un buen amigo y casi cometió homicidio autodestructivo por ello. Nuestra conversación lo ayudó a superar su pasado. Empezamos a salir los fines de semana, manteniendo roles separados durante la semana. Después de un mes, se mudó del sótano a mi dormitorio y nos convertimos en una familia. A pesar de esto, sentía que aún ocultaba algo. Nuestra relación se fortaleció y Mark se convirtió en una figura paterna para mi hijo, quien necesita un padre amoroso. Hace 4 días, Mark colapsó en el trabajo y fue diagnosticado con una condición cardíaca que requería cirugía. Una vez estabilizado, fue trasladado a una habitación privada donde compartió su historia. Temiendo morir con él si no sobrevivía a la cirugía, me dijo esto a lo largo de un día: una vez que acepté compartir su historia contigo, pareció aliviado. Ahora, mientras duerme, estoy escribiendo esta carta con nuestro hijo dormido a su lado. Necesito terminar esto esta noche, crear un DVD y enviarte todo antes del mediodía de mañana, asegurando que no se pueda rastrear hasta nosotros.
La historia de Mark comenzó hace casi 2 años. Estaba felizmente casado con Lisa durante casi 6 años cuando notó un pequeño moretón en su seno derecho. Inicialmente pensó que era por chocarse con muebles, pero se dio cuenta de que parecía más una mordedura de amor. Sabiendo que no era él, pasó la noche preocupado por varios escenarios sobre cómo apareció el moretón. Estos pensamientos lo acompañaron al día siguiente en el trabajo. Cuando llegó a su oficina, se sintió tonto por sus sospechas, no tenía pruebas de mala conducta y pensó que todo era circunstancial. Justo antes del almuerzo, el gerente de entregas de partes le trajo un dispositivo de rastreo para evaluar la mejora del servicio de entrega. Mark decidió rápidamente cómo probarlo. 3 días después de instalar el dispositivo en el auto de su esposa, revisó el monitor mientras estaba en el trabajo. Ella había dicho que iba de compras, pero el rastreador mostró que fue a la casa de Blakemore. 1 hora después, su auto aún estaba allí. Sospechoso, la llamó. Cuando ella dijo que estaba comprando, supo que algo estaba mal. Esa noche, escuchó su falsa historia sobre ir de compras sintiéndose enferma, pero decidió no sacar conclusiones precipitadas. La observó durante otra semana mientras estaba en un viaje de negocios, rastreando su auto a través de 3 estados hasta la casa de Blake, desde las 8 p.m. hasta las 2 a.m. Ella mintió sobre estar en casa toda la noche. La confirmación de su infidelidad lo devastó. Cuando regresó, consideró la destrucción. Sabía que Blake era un galán, pero nunca pensó que perseguiría a Lisa. Su traición le rompió el corazón. Esa noche, visitó a la viuda anciana de al lado bajo el pretexto de pedir prestada una llave inglesa. Recuperó un revólver oculto del maletero de su difunto esposo. Mark tenía la intención de usarlo para eliminar a Blake y Lisa, y luego a sí mismo. Decidió esperar hasta atraparlos juntos. Ordenó su propio dispositivo de rastreo para devolver el que estaba evaluando. Afortunadamente, Lisa y Blake no se reunieron por otra semana, dándole a Mark tiempo para replantearse. En esos días, ideó un mejor plan para incriminarlos por homicidio. Pasó una semana planeando y reuniendo suministros. Cuando estuvo listo, fingió un viaje de negocios de fin de semana, sabiendo que se encontrarían mientras él estaba afuera. Cuando su esposa fue a la casa de Blake, puso su plan en marcha, creando un rastro de papel que sugería que se estaba divorciando de ella. Casi olvidó enviar un correo electrónico crucial a su abogado que implicaría a Lisa y Blake. Antes de irse, disparó una bala al asiento del pasajero de su auto y otra a un bloque de madera, amortiguando los disparos con una manta en el garaje. Este paso le supuso un alivio, marcando el inicio de su venganza. Deberías buscar artículos de periódicos archivados en línea. Mark siguió el juicio diariamente y dijo que la mayoría de la historia fue documentada por los reporteros de la corte. Piensa que una revisión completa de la transcripción de la corte aclarará todo. Primero, condujo su auto a un parque cerca de la casa de Blake y encontró un lugar apartado. Tenía una gran bolsa de gimnasio con todo el material para su plan. Lo extendió todo en una mesa de picnic, cubriéndolo con una manta vieja. Descargó leña, láminas de plástico y una llanta de repuesto, creando un rastro de arrastre hacia el camino pavimentado. Luego volvió a poner la llanta en el maletero y esparció la leña alrededor. Usando una pequeña linterna, hizo todo esto y luego se sentó tranquilamente para ver si alguien lo notaba. Mark extrajo sangre de su mano usando una aguja, recogiendo casi 2 pintas, que diluyó con agua destilada. Roció esta sangre en patrones para imitar un chorro arterial y la untó en el asiento del auto y el suelo para sugerir una pérdida significativa de sangre. Llenó los agujeros de bala en la leña y la tapicería del auto con más sangre. Después de terminar, empacó todo en su bolsa de gimnasio y salió del parque. Llegó a un auto viejo que había comprado para el propósito, mareado por la pérdida de sangre, descansó hasta casi las 6 a.m., luego condujo a la casa de Blake para terminar su plan. El auto de Lisa aún estaba en la casa de Blake y desbloqueado, así que puso un par de gotas de sangre en el pedal del acelerador. También untó sangre en el auto de Blake, pero se asustó cuando vio una luz encendida en el dormitorio de Blake. Se fue rápidamente, fue a un teléfono público y usó un cambiador de voz para reportar su auto en el parque, fingiendo ser una mujer. Luego deshizo 2 palas y el revólver en el río. Exhausto, se quedó en un motel durante 2 días,
tomando suplementos y comiendo barras energéticas. Hizo otra llamada con el cambiador de voz, esta vez como un anciano, lo que ayudó a la policía a encontrar el revólver. Mark me contó toda esta historia porque quiere dejar su pasado como Mark Evans atrás. Ahora usa una identidad diferente, por la cual mi hijo y yo lo conocemos, y quiere mantenerla. Me pidió que enviara esta información para ayudar a revocar las condenas de Lisa Evans y Blake Moore. Mañana recogeré una copia del New York Times y una tinta. Usaremos parte de la portada para poner todas las huellas dactilares de Mark en una mancha de sangre que coincidirá con el ADN del parque, demostrando que está vivo. Esto debería ser suficiente para liberarlos de la cárcel. Al final de la carta, había una nota manuscrita: Mark salió de la cirugía en buen estado. Quiere que vuele a Seattle mañana para enviar este paquete. Odio dejarlo, pero aliviará su mente. Estamos esperando gemelos en unos 3 meses. Tony Kelly pasó la última página para verificar si había notas adicionales, pero estaba en blanco. Se puso de pie del escritorio y examinó los otros elementos del paquete. El DVD estaba etiquetado como fotos tomadas en el Parque George Washington y el sobre de plástico negro estaba marcado como huellas dactilares y ADN. Revisó las páginas impresas nuevamente en busca de notas adicionales y luego llamó a un abogado senior. Esto estaba más allá de su capacidad para manejarlo solo. No le tomó mucho confirmar que el ADN pertenecía a Mark Evans y que las huellas dactilares coincidían con las de su auto encontradas en el parque, demostrando que aún estaba vivo con evidencia innegable de que 2 personas fueron condenadas por un homicidio que nunca ocurrió. El fiscal general del estado y el gobernador agilizaron su liberación. Una semana después, regresaron al tribunal con Basil Smith, los padres de Lisa e incluso el fiscal de distrito Jeff Bagden, con algunos representantes estatales presentes. El fiscal general del estado se disculpó por la condena errónea. Culpó a Mark Evans por engañar al sistema de justicia y anunció esfuerzos para encontrarlo y hacerlo responsable de los costos financieros incurridos. Cuando le preguntaron dónde empezarían a buscar a Mark, solo pudo sacudir la cabeza. Blake Moore parecía cambiado, ya no arrogante, sino más inclinado a comprometerse. Se disculpó con Lisa por los eventos que llevaron a su encarcelamiento. Lisa parecía indiferente, anhelando solo salir con sus padres. Tanto Basil Smith como el fiscal de distrito se disculparon, reconociendo que habían sido engañados por Mark Evans. Prometieron ser más diligentes en futuros casos. Aunque el Estado no encontró responsabilidad, Lisa y Blake recibieron $50,000 cada uno en compensación. Blake, cuyo negocio se declaró en bancarrota y cuya casa fue vendida para pagar honorarios legales, dejó la ciudad. Comentó a Lisa que Mark los había perjudicado gravemente y que el cheque era solo una fracción de lo que perdió. Lisa, visiblemente afectada por su ordeña, simplemente dijo que lo merecían y se fue sin despedirse. 2 semanas después, las noticias locales informaron su liberación. Llegó un sobre grande a la oficina de Basil Smith. Dentro había una nota para el abogado y un sobre sellado para Lisa. Basil entregó la carta a Lisa en su apartamento. Después de una breve conversación, la dejó con el sobre, que ella abrió con aprensión al reconocer la letra de Mark. Leyó la carta. Lisa, me disculpo por el tiempo que pasaste en la cárcel. Tu traición con Blake me llevó casi a la locura. Mi nueva vida y felicidad me han mostrado que liberarlos a ambos era necesario para mi propia libertad. Sé que las autoridades me buscarán, pero confío en mi nueva vida con mi nueva familia. Buena suerte y adiós. Emma. La carta se deslizó de su mano, destrozando cualquier esperanza residual de reconciliación con Mark. Gracias por ver el video. Deja un comentario sobre esta historia y no olvides suscribirte al canal.